Hola, mi nombre es Fran, bienvenido al Pastelero en Casa. Estamos aquí para ayudarte a hacer la mejor pastelería y postres en el menor tiempo posible. Hoy vamos a hacer roscos fritos de Semana Santa. No te pierdas esta receta porque está inédita en internet, es de mi propia pastelería. Así que yo te la entrego para que la disfrutes. Cómo se hace profesionalmente para vender. Yo te la doy, tú la puedes hacer cuando lo desees. Puedes hacer en tu casa, pero que sepas que es de pastelería artesana. Que la disfrutes. Un saludo. Paso 1. Lo primero, vamos a necesitar 2 huevos frescos, 25 mililitros de aceite de oliva, 25 gramos de mantequilla empomada, 180 mililitros de leche, 20 gramos de polvo de hornear o impulsor, 125 gramos de azúcar, la raspadura de un limón, 500 gramos de harina común, aquí te muestro los 7 ingredientes. Paso 1. Juntamos todos los líquidos. Primero los 2 huevos, después la leche, a continuación el aceite de oliva, batimos bien todo. Agregamos la raspadura de limón. Incorporamos el azúcar. Ahora juntamos los sólidos, como es harina, con el polvo de hornear o levadura química o impulsor. Agregamos la mantequilla empomada y batimos con las varillas para que se incorpore por completo. Paso 2. Terminamos de incorporar los sólidos a los líquidos. Agregamos la harina poquito a poco.
Paso 3. Ya tenemos la masa lista. Ahora vamos a espolvorear harina encima de la mesa y vamos a poner encima la masa que acabamos de hacer. Paso 4. Paso 5. Espolvoreamos harina encima de la masa para poder aplanarla bien. Paso 6. Y que no se nos pegue. También espolvoreamos un poco de harina sobre el rodillo para que no se pegue. Dejaremos un grosor de unos 4 milímetros aproximadamente. Menos de 5 milímetros, medio centímetro, porque es mejor, luego salen más bonitos. He cogido un bote de mermelada normal y corriente para utilizarlo como cortador, para que veáis que cualquiera en su casa puede tenerlo y no hace falta gastar más dinero si no queréis. Paso 7. Paso 8. Aquí te muestro un simple tapón de botella de agua de 500 mililitros, normal y corriente, para que veas que se puede hacer cortapatas con un tapón de una botella de agua, para que veas lo fácil que se puede hacer sin gastar dinero. Bueno, después te voy a enseñar el método, como lo hacemos los profesionales en la pastelería. Paso 9. Aquí te muestro cómo hacer una y otra vez con el resto que queda otra bola y así repetimos la operación hasta que se termine toda la masa que haya. En total han salido 36 roscos. Nos ayudamos con la pala, le echamos un poco de harina por encima para que cuando le metamos la pala por debajo se nos sea más fácil.
Otro paso importante es quitarle la harina al rosco. A partir de la segunda vez que añadimos harina, ya la masa no se pega tanto a las manos, es más fácil manejarla. Aquí te muestro otro vídeo donde hacemos el arroz con leche. Aquí te muestro otro vídeo donde hacemos las torrijas. Aquí te muestro el cortador que utilizamos nosotros los pasteleros artesanos, y este lo compré pues hace 25 años, me costó 30 euros y ahora me parece que anda por 100 y algo, y así es más fácil trabajar y nos cunde más, es más rápido. Ahora preparamos 1500 mililitros de aceite de oliva virgen y lo llevamos a punto de ebullición a 170 grados. En una fuente ponemos papel absorbente para cuando pongamos los roscos que absorba el aceite
sobrante. Hacemos la prueba de echar un poquito de masa en el centro y ya vemos si sube rápido o no. Si sube rápido es que el aceite está perfecto y lo que hacemos es bajarlo a punto medio para empezar a freír bien. Paso 10. Te recuerdo que tenemos que quitarle todo de la harina que lleve el rosco de más para que no enturbie el aceite de oliva. Debemos tener en cuenta que los roscos que echemos en el aceite no sobrepase una cantidad que luego no podamos darle la vuelta, porque el rosco tiende a crecer y a engordar, así que va a ocupar más espacio. Por eso debemos echar no demasiados a la vez. Le damos la vuelta con unas pinzas, como ve aquí, pero también se puede hacer con 2 tenedores. Aquí te vamos enseñando el punto que tiene que tener el rosco, porque si no se puede quedar por dentro crudo. Necesita unos minutos de cocción y vamos viendo que se va poniendo anaranjado y vamos volteándolo una y otra vez hasta que ya ha cogido un tono marrón, no demasiado oscuro, porque si lo cocemos demasiado se va a poner duro. O sea, tiene que ser entre una cosa y otra. Ahora puedes ver el color exactamente que tiene que tener para sacarlo. Tiene que darle el tiempo idóneo. Paso 11. Agregamos en una cacerola 1 litro de agua. Paso 12. Agregamos 250 gramos de azúcar en grano al agua para hacer nuestro almíbar, para bañar los roscos. Ponemos a calentar. Movemos el azúcar, estando caliente se disuelve mejor. Este es uno de los puntos claves del almíbar, el buque que va a tener el rosco cuando le demos el primer mordisco. Paso 13, nos va a venir ese sabor a anís auténtico, pero es solamente un chorrito, medio chupito más o menos. Paso 14, ponemos 500 gramos de azúcar en un bol. Agregamos 2 cucharadas colmadas de canela en polvo y removemos bien para que se incorpore la canela al azúcar completamente.
Paso 15. Mojamos los roscos, darle la vuelta que absorba el almíbar y los ponemos en el escurridor para que salga el sobrante. Y a continuación los vamos a, paso 16, bañar en el azúcar con la canela. Y ya hemos terminado. Es importante, se tienen que tener unos 3-4 segundos y ya se saca directamente. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que pueda avisarte cuando salga una nueva vídeo receta y deja un comentario. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Chao chao. Muchas gracias, un saludo, chao chao.